El día de hoy también vamos a hablar de otro interesantísimo tema que es el índice del destino. Esta clase de índice de destino está en el programa que tenemos de Willa, pero también es muy importante porque lo que hace la clase, lo que vamos a conocer el día de hoy con el índice de destino es que por qué algunas personas la carta les canta muy bien. Entonces, tenemos dos aspectos que son interesantes para analizar por qué algunas personas tienen una carta muy buena y otras no. O sea, más que nada, los pronósticos que ustedes hacen o la misma persona hace de sí misma puede tener un índice de destino que se cumpla o que no se cumpla. Entonces, es importante saber porque alguna persona le va a decir, oye, pero es que tú me dijiste, y entonces a lo mejor nosotros no hemos analizado el índice de destino de esa persona. Entre más control tenga una persona de su vida, de sus emociones y de sus decisiones, la carta le va a cantar en tiempo y forma. Si esa persona no tiene el control total porque no tiene independencia económica, no tiene independencia física porque tiene un papá enfermo que a todos nos puede llegar en una época de nuestra vida, bueno, ahí el índice de destino puede variar. Imagínense que es una persona, vamos a hacer un planteamiento, una persona que autosuficiente, económicamente independiente, tiene todas las cualidades para manejar ella su propio destino. Y de repente un padre cae enfermo. Y pues ni modo, hay que ayudar al papá. Entonces, o a la mamá o al hijo, a quien la vida nos ponga para auxiliar, que esa es una de las funciones de la vida, ¿no? Como dice la Madre Teresa, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, creo que es una máxima que todos llevamos a cabo de una u otra manera, todos servimos a otros. Entonces, en esa fecha, el índice de destino de esta persona se va a disminuir notablemente. Este es un trabajo que Miguel García y Tito Macía presentaron en el Congreso, creo que de Peñíscola. Y fueron, lo cuenta Tito, ovacionados con la sala de pie. Es un aspecto muy importante para que ustedes vayan también valorando si la persona a la que les están dando una asesoría, pues su carta va a cantar al 100% o la podemos prevenir. Bueno, esto sí, siempre y cuando, ¿sí? Y tengamos algunos conectores que nos lleven a no asegurar o no a decir, mira, tienes exageradamente buenos aspectos. Sí, tendrá muy buenos aspectos para viajar, pero no tiene dinero. Entonces, ¿cómo le hacemos? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar del índice de destino y la resonancia que tiene con nuestra propia carta. Cuando elaboramos una carta natal, pues nosotros vamos a saber si la persona va a venir con nosotros, que este es algo que también es importante aclarar. Las personas acuden a un astrólogo, chicos, para que les demos esperanza, porque si la persona tiene una vida de 10, todo está bien en su vida, pues no van a ir al astrólogo, van a ir cuando tienen que tomar decisiones importantes, cuando se sienten mal, cuando tienen miedo de ciertas acciones. Ahí van a recurrir a ustedes y por favor no dejen que ese consultante salga de su sala física o virtual con la esperanza en él. Las cosas que ocurrirán difíciles, pues la vida se las va a mostrar. Nosotros tenemos que encontrar en las cartas natales motivos para que la persona eh, lleve a cabo su carta natal de una mejor manera y con esperanza sobre todo. Entonces, los aspectos que vamos a analizar el día de hoy, pues justamente es, ahora sí que salud, dinero y amor. Y vamos a ver, como ya lo vimos en los juicios generales, que ya vimos que del juicio general las decisiones de de nuestros mandatarios son juicio general, pues también van a afectar de una forma específica el índice de destino de nuestra propia carta. Como lo decía ya, si una persona de Cuba, que están limitados, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos,
con las cuestiones económicas, porque no les dan pasaporte, porque no tienen dinero para sacar el pasaporte y porque no tienen quien los reciba en Miami, bueno, pues esta persona, por más que tenga Júpiter en 9, la luna en súper buenos aspectos para que él se vaya a vivir al extranjero, pues no se va a poder. Entonces, este es un índice de destino que la persona tendrá que estar muy clara. Yo creo que esto, a mí me gustó mucho esta clase porque cuando uno la ve para uno mismo, qué índice de destino tienes y de qué forma puedes mejorar el índice de destino, que no nada más es desde el punto de vista astrológico, es desde el punto de vista de la persona. ¿Cómo puedo controlar o controlar es una palabra que suena un poco fuerte, pero cómo puedo mejorar mi vida dependiendo del índice de destino que tengo? Y con este gráfico que hace Tito, pues nos da mucha idea de lo que puede ser el índice de destino. Como les decía, esto fue una presentación que sí fue en el Congreso de Peñíscola, donde Tito Maciá presentó junto con Miguel García, el autor que gracias a él tenemos el Kepler y el Harmon. Bueno, pues lo presentaron este trabajo y fue muy bien recibido en este congreso. Entonces, vamos a ver cómo la vida, ¿quién la controla? ¿Quién controla nuestra vida? Nosotros, el marido, los hijos, el trabajo, el dinero, ¿quién controla nuestra vida? Vamos a ver el grupo de personas que influyen en nuestra vida cercana, como son los padres, los hijos, el esposo, los jefes y otras personas, dependiendo de la relación en que nosotros estamos trabajando o viviendo. Si consideramos a la astrología como la ruta del destino de una persona, que lo es, el tiempo va a estar contenido en este factor. El factor tiempo va a ser un factor muy importante. Vamos a observar, algunas veces nos toca el caso de gemelos o mellizos, y vamos a ver por qué el índice de destino, a pesar de que las cartas son muy parecidas, pues de una forma le va a cantar a una persona a lo mejor positivamente y a la otra no tanto. Y en Netflix creo que hay una serie en donde trata justamente de lo que les estoy diciendo, la vida de dos gemelas que por azares del destino son separadas. Y una se vuelve archimega rica, con una vida así de muchos lujos y extravagancias, y la otra pues con un índice de destino totalmente opuesto. Y ustedes dicen, ¿por qué si los dos casi, porque no son exactos los aspectos? Un minuto representa, ya lo vamos a ver en las direcciones, que representa un valor muy importante y por eso hay que analizar bien las cartas. Entonces, en el índice de destino de los gemelos o de los cuates o de los mellizos, lo que va a cantar muy bien es su índice de destino, cómo cada quien vaya enfocando su vida. Eh, Conozco el caso de dos gemelos idénticos y su destino fue muy diferente. Los dos nacieron en una colonia de extranjeros en México, muy cerrada en muchos sentidos, o sea, no se mezclaban con nadie. Entonces, llamémosles a estos dos gemelos, Carlos y Mariano. Carlos se casa con la hija de un general muy importante de la época, con muchas conexiones sociales y económicas. Y Mariano se casa con la hija de un adinerado hotelero. Entonces, fíjense el índice de destino, cómo los llevó. Por un lado, el destino económico de uno lo llevó a pesar de tener planetas idénticos, como ya lo había visto, pues le llevó a Carlos a tener una buena situación económica. Sin embargo, el Mariano, el que se casó con la hija del hotelero, pues, que tuvo? Pues un hotel. Entonces, ahí estamos viendo cómo el índice de destino va a afectar las decisiones que por más que las cartas sean parecidas, van a variar dependiendo de este maravilloso concepto que es el índice de destino. Entonces, si en nuestra vida nosotros tomamos decisiones acertadas, pues esto va a traer un índice de destino que va a afectar nuestra economía en el sentido de que unamos nuestra vida a una persona rica, a una persona como nosotros, o una persona más pobre que nosotros. Bueno, esto es una carga económica que va a tener el nativo. Y esto es índice de destino.
Entonces, si en nuestra vida tomamos decisiones importantes, bueno, el índice de destino se va a dejar notar. En la inteligencia, estas decisiones son sin dolo, ¿no? Nosotros estamos fluyendo nuestra energía, fluyendo los aspectos del sol y tomando simplemente decisiones, como la vida nos las vaya presentando. El ingreso económico es determinante para conocer si la persona tiene un índice de destino fuerte. A mí me ha pasado en consulta con personas que me urge que me cambies, relócame a donde me digas. Claro, sin salir del país porque el tiempo pues no da. Una persona, tengo una alumna que le agradezco su confianza en alguna revolución solar, me dijo, no puedo hacer consulta, no puedo hacer nada, pero dime a dónde me conviene ir. Bueno, le vi, vete a Cancún. Y sacó sus boletos y se fue a Cancún. ¿Qué quiere decir? Que el índice de destino de ella era alto. Si no, no puede actuar de esta forma rápida, tomar decisiones que implican que tiene el control del tiempo, el control del dinero y el control también del territorio. Entonces, el índice de destino es muy importante. Cuando ustedes hagan una relocación y vean que la persona tiene un índice de destino muy bajo, pues saben qué va a pasar, que no va a poder viajar. Entonces, así es que mándenla a un lugar cerquita, mejoren un poquito su carta, pero no la pueden mandar a Italia porque a lo mejor no puede ir. Entonces, vamos a ver otro factor que nos afecta mucho el índice de destino, es la dependencia en horarios que tengamos en nuestro trabajo. O sea, si estamos supeditados a un horario que se tiene que cumplir rigurosamente, en donde no hay alternativa para mover ni una hora, chicos, el índice de destino ahí nos va a quitar puntos. Cuando el trabajo que hace Tito Macía, hace un trabajo en donde ellos asignan puntuación, que lo vamos a ver ahorita en la práctica. El que no sea mi alumno y le interese el tema del índice del destino, pídame el formato y con mucho gusto se los mando. Entonces, la situación cultural, familiar, religiosa, sexual y económica van a influir en el índice del destino. Entonces, cuando nosotros manejamos, conocemos bien estos aspectos, vamos a ver cómo las parejas que están en nuestro círculo social van a afectar de una forma positiva o negativa el índice del destino. El índice de destino va a tener, como les digo, muchas aristas. Algunas van a ser favorables y unas desfavorables. Nadie tenemos la vida perfecta. Entonces, lo que es muy importante es, por ejemplo, cuando las personas entramos en un periodo de maternidad, bueno, este periodo pues nos va a limitar posiblemente, porque la maternidad cada vez es más aceptada y se ha legislado para que la madre tenga el reposo y las garantías de ley, pero no deja de haber personas que cuando conozco el caso de una persona que se va de baja por maternidad y cuando quiere regresar, pues el puesto lo habían cerrado. Entonces, esto es índice de destino. Los amigos es otro factor determinante y condicionante para el índice del destino, porque cuando las personas son como yo, que me encanta y adoro a mis amigos, bueno, pues también hay situaciones que a lo mejor yo tengo pensado hacer una actividad X y resulta que ese día una amiga me habla y me dice, ¿estás disponible? Quisiera pasar a verte. Pues ya, esa actividad quedó después. Esta es la forma en que los amigos que son una bendición, pues pueden afectar nuestro índice de destino. Bueno, al menos para mí son una bendición. El trabajo, la obligación de cumplir horarios, de tener tareas asignadas, a lo mejor no podemos, pensábamos que el día de hoy íbamos a ir al cine con el esposo y pues no pudimos porque teníamos un trabajo que no terminó. Bueno, pues es índice de destino. Esto afecta mucho el índice de destino. Lo importante recalcar también que la parte económica yo creo que salud, dinero y amor son determinantes para ver la posibilidad de que nuestra carta fluya tal como el creador nos mandó a este mundo. Porque
Si nosotros no tenemos recursos económicos, las limitaciones en todos sentidos no quiero decir que sea lo vital, pero sí es un factor determinante en la toma de decisiones y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, al igual que la salud. Entonces, si las sociedades tienen, la sociedad en la que usted presta un servicio, tienen ya previsto un tiempo para que los empleados tomen vacaciones, eso de alguna forma va a limitar su índice de destino, porque si ustedes, su revolución solar es en mayo y las vacaciones, como sucede en algunos países como Francia, que todos los funcionarios públicos se van en agosto, bueno, pues entonces el jefe les va a decir, pero ¿por qué te tienes que ir en septiembre o en enero o en el mes que cumplas años? Si aquí las vacaciones son en agosto. Y si ustedes le dicen, es que fíjate que mi astróloga me dijo, te van a decir, ajá, no me digas, ¿eh? Entonces, pues eso coartará un poco el índice de destino. La cultura es otro factor que nos va a dar oportunidades, porque si nosotros tenemos la capacidad de movernos de un trabajo a otro, si nuestra cultura es buena, si nuestro manejo de algunas lenguas también es bueno, pues esto va a favorecer el índice del destino. Y creo que ese es un aspecto que no está, los idiomas, no está valorado en este trabajo, pero creo que sería importante incluirlo. Entonces, retomando, el grado académico que nosotros tengamos para desempeñarnos en la vida, pues también jugará con nuestro índice de destino. La religión, miren, si usted es muy religioso, pues discúlpenme, pero la religión es un elemento que controla mucho el índice de destino. Y les contaré que tengo una amiga que quiero mucho, que tiene una religión X. Y cuando yo le hablo de astrología, me dice, ay, ¿cómo me gustaría que me hicieras mi carta? Pero ¿qué crees? En mi iglesia no me lo permite. Ahí está claro el control del índice de destino. La religión controla y la religión te limita mucho a que el índice del destino, si tú no sabes controlar bien este manejo que la religión pudiera hacer por ti, bueno, pudiera porque no todas las religiones ni son malas ni todas controlan de la misma manera. Esto lo tenemos que entender. Pero, por ejemplo, algunas religiones pues son muy drásticas, tanto que se ha tenido que legislar para que algunas acciones como la enfermedad, las transfusiones de sangre y algunas situaciones parecidas se puedan permitir, porque algunas religiones no lo permiten. Bueno, la política, ay chicos, ¿qué les puedo decir? La política pues es algo muy importante que maneja claramente nuestro índice de destino. Y si nosotros pertenecemos a un partido X o Y, hay que ver de qué manera controlan nuestro destino. Ahorita en México estamos en elecciones y los grupos sociales están muy polarizados, ¿no? Entonces, creo que ahí también ha habido un mal manejo de esto de parte de gobernación. Pero los grupos están polarizados, tan polarizados, y esto maneja tanto el destino de una persona, o sea, nuestro índice de destino, que podemos inclusive dejar de tener amigos por la polarización que existe en la política. Entonces hay que tener cuidado con eso. Todas las cosas que nos controlan, que tal vez nosotros no nos demos cuenta, pero conozco personas que en la vida dicen una mala palabra, pero van por otra candidata que dice groserías. Y yo me pregunto, ¿por qué si va contra tus creencias y tu forma de ser, expresarte de una forma vulgar, por qué puedes apoyar a una persona que lo hace? Ese es índice de destino y la política es un factor que es muy agresivo en cuanto al índice del destino. Porque le digo, los grupos se polarizan, se pierden amigos, se pierde familia. Bueno, ¿qué les puedo contar? Tengamos cuidado en controlar nosotros a la política, no que la política nos controle a nosotros. Las asociaciones de cualquier tipo sin fines de lucro también pueden hacer que nos volquemos tanto nuestro afán de ayudar que perdamos el rumbo y controlen nuestra vida. Y tenemos muchos casos de periodistas, de personas de la Cruz Roja, que de una forma altruista y muy loable, admirable diría,
se van y exponen su vida por beneficiar a otros. Pero desde el punto de vista del índice del destino, pues les va a afectar. Entonces, cualquier asociación a la que pertenezcamos, social, como nosotros a la Huila, pues son limitantes. ¿Por qué? Porque tienes que ir a una reunión, porque tienes que votar, porque tienes que pagar, porque tienes. Y eso es control. Los problemas físicos, bueno, es evidente que los problemas físicos nos van a crear muchas situaciones que limitarán nuestro índice de destino, por más buena que tengamos nuestra carta. Las preferencias sexuales, que afortunadamente en este siglo ya estamos muy abiertos a respetamos cualquier creencia y cualquier preferencia sexual que tenga el humano. Bueno, pues en algún tiempo esto fue muy castigado y coartaba mucho el índice de destino de la persona. También está considerado y bueno, vamos a ver de qué manera nos afecta a título personal. La vivienda es otro punto importante de la dependencia que podemos tener porque con las casas, chicos, no se acaba. Estamos arreglando una casa y luego otra casa y luego otra casa y bueno, las cosas que surgen en una casa son muchas, que ya se me descompuso el horno, bueno, esas son dependencias. Entonces, a veces tengo una amiga que me dice, mira, descansé cuando vendí todo. Ahora vivo en un departamento y se me descompone algo, pues le digo al dueño, venga que se me descompuso algo. Bueno, esto es en lo que se analiza y lo vamos a analizar en el índice del destino. Pertenecer a grupos sociales o profesionales también altera en forma positiva, dándole fuerza a la persona, como ocurre con el ámbito artístico, deportivo y profesional, entre otros, ya que de la unión nace la fuerza. Esto es lo que afecta de una forma positiva o negativa. Entonces, cuando nosotros conocemos el tema y nosotros nos damos a la tarea de que cuando alguien te pida consulta le aplicas este índice de destino, pues ya puedes ver con qué capacidad tus predicciones o lo que tú estás analizando en la carta pueden ser acertadas o no. Esto creo que es muy importante. Lo que pasa es que es a veces un poco difícil porque tú recibes a una persona en consulta y a lo mejor su índice de destino es muy bajo y bueno, tendrás que ser muy cauteloso porque no también de que las personas a veces no tienen mucho empacho en decir, ay, ¿sabes qué? No, mira, tu carta no te va a cantar porque tu índice de destino es bajísimo, no puedes controlar tu vida. Entonces, esto guárdenlo para ustedes si lo consideran correcto y o si la persona está abierta a decir, o de una forma muy sutil, tú le puedes decir, mira, aquí hay algunos aspectos que hacen que tu carta pudiera no fluir de la manera correcta, que son estos y estos. Pero esto es importante que lo hagamos en forma privada o en forma pública al consultante, pero sobre todo a nosotros mismos. Entonces, cuando los pronósticos no se cumplen, pues es frustrante. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa con esta persona a la que se le está diciendo algo y como les digo, siempre buscando la esperanza de que los aspectos canten y por qué en ciertas condiciones no cantan. Entonces vamos a analizar si el índice del destino es que ahí nos está jugando una mala pasada y nos está limitando el pronóstico. Conveniente es que antes de una consulta podamos conocer el índice del destino de la persona. Y vamos a ver si la calificación es positiva, pues es que ella de alguna manera va a tener el control de su vida, de su destino. Entonces, Tito presenta en Peñíscola un cuadro que vamos a analizar ahorita en la clase, en la práctica, y para que analicemos cada uno de nosotros el índice de destino. Les agradezco mucho, como todos los sábados, aquí aprendiendo, haciendo nuestro este poder de los que tuvieron los astrólogos de la antigüedad y transmitiéndolo a todas las personas que acuden a nosotros por ayuda. Les agradezco muchísimo el cuadro de índice de destino. Por favor, el que lo quiera, me lo solicita y con mucho gusto
se lo mando a su correo. Les agradezco mucho y es importante que lo tengan para que ustedes sepan los valores que estamos manejando. Les agradezco mucho.